Hola, mi nombre es Carlos Javier Moreno Gómez. Actualmente soy diseñador electrónico espacial y tengo muchas cosas por compartir contigo. Quiero darte las gracias por hacer parte de este gran proyecto social, cultural y tecnológico que busca llevar el conocimiento de la electrónica a través de todo el mundo. Suscríbete al canal y dale clic en la campanita. Bueno, vamos a empezar con los circuitos DC y en esta clase vamos a estar enfocados específicamente en lo referente a materia, la ley de Ohm y vamos a hablar un poco sobre los cócteles de subpartículas. Te pido que por favor tomes nota de la clase. Al finalizar la clase, también podrías, dentro de la descripción del video, encontrar el quiz para que pongas a prueba tu conocimiento. También en la descripción del video encontrarás el plan de estudios completo y por cada una de las materias las clases correspondientes, es decir, estamos en circuitos DC, esta es la primera clase de circuitos DC, pero podrías navegar a través de estos enlaces, a través de todas las materias y las clases que se irán completando en el transcurso de las siguientes semanas y de los siguientes meses. Vamos a empezar entonces con la primera sesión de circuitos DC y en particular iniciamos con algo muy importante que tiene que ver con la historia. La historia es importante para cualquier área del saber porque nos ayuda a contextualizar y nos ayuda a centrar y a focalizar todo el esfuerzo colectivo que a través de los años han hecho muchísimos hombres y mujeres para lograr lo que tenemos hoy en día, gracias en particular a la electrónica. Entonces, ¿cómo empieza este viaje? Este viaje empieza hace muchísimos años, principalmente en Grecia, en donde nosotros teníamos a una persona que es muy famosa, un filósofo llamado Tales de Mileto, que mediante un paño de lana y un trozo de ámbar, el ámbar es una resina vegetal fosilizada, y se utiliza inclusive actualmente en nuestros días, para hacer algunas joyas, pero este material tiene una peculiaridad, y era que cuando Tales de Mileto lo frotaba con un paño de lana, el trozo de ámbar, este atraía plumas o cabellos. Tal vez actualmente hagas estos mismos ejercicios utilizando un peine y frotándolo en tu cabeza y luego atrayendo ciertos papelitos. Entonces, como el ámbar, en el latín antiguo y en griego se llamaba electrón, entonces a esto le llamaron así. Pero mucho ojo porque se llama es así. Van a perdonar por favor porque no es tan sencillo escribir con estas tablas, pero era así, electrón. Y electrón era este fenómeno. Es decir, era un fenómeno que no comprendíamos en ese momento de la historia, pero era un fenómeno asociado específicamente a qué, a esta propiedad que el ámbar producía. Pasaron los años y apareció luego otro personaje que se llamaba Demócrito. Tal vez lo recordemos. Demócrito era una persona que era discípulo de otro filósofo que se llamaba Leucipo. Pero indistintivamente si fue Leucipo o Demócrito, ellos fundaron algo llamado el atomismo. El atomismo era precisamente esa área de la filosofía en la Grecia antigua. Estamos hablando por allá de Grecia, entre los años 460 antes de Cristo, más o menos a los 370 antes de Cristo. En esa época se hablaba entonces del atomismo, y recordemos
que si nosotros hacemos una etimología de la palabra átomo, entonces era átomo. Ustedes probablemente son todavía muy jóvenes, pero antiguamente las enciclopedias venían por tomos, o sea que esto eran secciones, esto significa sección. Y átomo significa sin, o sea que el átomo era una concepción que el atomismo, con Demócrito como su líder, consideraban que la materia no tenía división, o sea que se podía construir cualquier materia existente con base en un bloque indivisible, es decir, que no tuviera ningún tipo de secciones o subdivisiones, a lo que él consideró llamar átomo. Si hacemos un ejercicio, imaginen lo complejo que es pensar esto hace más de 2000 años, o sea, sin tener ningún tipo de equipo para poder hacer una evaluación cuantitativa y solamente con temas cualitativos y netamente filosóficos lograron llegar a este tipo de, de definiciones. Por ende, resulta bastante interesante lograr y llegar a esto sin tener ningún tipo de experimentación y solamente desde el punto de vista conceptual. Entonces, ya veíamos dos personajes, Tales de Mileto y Demócrito con el atomismo. Ya más adelante vamos a ver que lo que aquí nuestro querido amigo describió como algo sin división o sin sección, realmente sí tenía división, pero no nos adelantemos a la sesión. Bueno, después de que teníamos acá al señor Demócrito y Tales de Mileto, que fue el primero que empezó, eh, empezaron a ocurrir en la historia varios tipos de eventos, principalmente políticos y sobre todo religiosos, en donde pues no vamos a empezar a hacer la discusión, porque eran religiones, eran muchas religiones, no solamente tenía que ver con temas de la Inquisición y el oscurantismo, realmente hubo muchos acontecimientos que impidieron que la ciencia y el conocimiento se expandiera como era de esperarse. Así que pasaron muchísimos años y vamos a dar un salto en el tiempo y por supuesto en este ejercicio que estamos haciendo quisiéramos incluir a absolutamente todos los actores, pero estamos haciendo solamente un repaso. Pasaron muchísimos años y por acá vamos a pegarnos un salto más o menos hasta el año de 1733 en Francia con un señor que se llama Charles-François Dufa. Voy a colocar acá así, Dufa. Este hombre, desde luego un físico, fue el primero que, retomando todo lo que muchísimos siglos atrás habían realizado todos los filósofos en la antigua Grecia, con Demócrito, el atomismo, con lo que había hecho Tales de Mileto. Y el aporte que hizo este caballero era que él empezó a expandir este tipo de experimentación y fue el primero o de los primeros en definir que existían dos tipos de cargas. Unas cargas que eran positivas y unas cargas que eran negativas. ¿Cierto? Las cargas positivas, él las llamaba cargas vítreas. Estas vítreas tienen que ver con el vidrio, porque lo que él hacía era frotar un paño de seda con un vidrio para producir estas cargas que él llamaba vítreas, que eran cargas positivas. Y por acá a las cargas negativas le llamaban las cargas resinosas. Esta resinosa estaba bastante ligada a lo mismo que hizo el señor Tales de Mileto siglos atrás, y también se realizaba con algunas pieles y con el famoso ámbar, exactamente el mismo que Tales de Mileto utilizó en Grecia
siglos atrás. O sea que lo que este hombre hizo fue expandir el conocimiento y decir, existen dos tipos de cargas, unas que son positivas y otras que son negativas, y de alguna manera dependían de los materiales que se utilizaban. Entonces, unas podrían ser vítreas y las otras podrían ser de tipo resinoso. Después de que este señor, Charles François, realizó esto, mira el año en el que nosotros nos encontramos actualmente, en 1733. A los pocos años después de eso, recuerda que el conocimiento es una construcción colectiva y por ende depende del trabajo no solo de una persona, sino de muchas trabajando en conjunto, y no solamente en áreas de la física, sino también de la química. Y esa es una de las primeras cosas que quiero compartir contigo. La química, la física, la electrónica, la mecánica, todo, absolutamente todo se encuentra relacionado. Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio en un área en particular, no podemos obviar o dejar atrás todo lo que conlleva el resto del área del saber. Después de que tenían ya la definición de que existían cargas positivas y cargas negativas, apareció un señor que tal vez has escuchado en algún momento en el año 1780, que se llamaba Alessandro Volta. Alessandro Volta era un burgués, era una persona de la realeza, podría decirse de la realeza italiana, era una persona supremamente inquieta a nivel intelectual. No tenía por qué haberse dedicado al estudio, porque su familia era tan acaudalada y rica que pues realmente si él hubiese decidido en algún momento dedicarse al estudio y todo, o sea, la decisión que él tomó fue una decisión propia, y se dedicó a investigar y a expandir el tema de la electricidad y la electrónica, que en ese momento pues desde luego estaban haciendo. Ya sabemos y te sonará esta palabra del señor Alessandro Volta. Entonces por ahí tú ya me imagino que en algún momento has escuchado la palabra voltio. Pues sí, viene en honor a este personaje. Recuerda que, y te decía, toma tus apuntes porque hago mi mejor intento utilizando esta tecnología que tengo a mi disposición para poder escribir. Pero todo lo que yo hablo y apoyado en lo que escribo, más lo que tú haces con tus apuntes, te garantizo será muy productivo para tu curva de aprendizaje. Volviendo con el señor Volta, él empezó a hacer una serie de experimentos, sobre todo a nivel químico. Entonces tomó 3 discos que separaba con elementos conductores, y utilizando un electrolito, más adelante cuando estemos por allá en baterías vamos a ver exactamente de qué se trata eso, el hombre descubrió que se podía, realizando cierto tipo de conexiones que terminaban cerrando algo que se llama un circuito. Ya sabemos que un circuito es un camino cerrado. Entonces, con un circuito exterior, el señor Volta descubrió que ese dispositivo que él tenía, o sea, esos 3 discos que estaban separados por diferentes materiales conductores y ese electrolítico, era capaz de generar algo, porque recuerda, todavía no sabemos, estamos hablando de ese algo porque todavía no sabían qué era, pero generaba algo que, pues hoy en día ya sabemos, se denomina electricidad estática. Esta electricidad estática era almacenada por este dispositivo que con el tiempo nosotros lo denominamos batería. Y aún en ese momento todo se basaba era con observaciones de tipo experimental, medio cualitativas y ya con algo cuantitativo. Y lo único que sabían era que esos dispositivos generaban o tenían consecuencia en cierto tipo de fenómenos, principalmente
de tipo físico y eléctrico. Pero su gran amigo, aquí el señor Volta, era un hombre también de Italia, cuyo apellido él se llamaba Luigi Galvani. El señor Galvani era también de origen italiano y fue muy famoso el aporte de él, y tal vez tú lo tengas ya en el radar. Pero el aporte principal del señor Galvani fue que él descubrió que cuando utilizaba en parte lo que había generado su amigo, es decir, Alessandro Volta, y conectando ciertos tipos de metales a los nervios de cuerpos inertes, lograba de alguna forma algo de movimiento. O sea que ahí está el famoso experimento de la rana que se encuentra pues diseccionada, o sea, es decir, muerta, pero cuando estimulaban los nervios con esto que ellos todavía no conocían qué era, que a la final todo va a pasar más adelante va a ser resumido y es lo que denominamos corriente, ya miraremos qué es, generaba el movimiento de cuerpos inertes, de cuerpos muertos. Eso generó desde el punto de vista social y sobre todo ético y científico una serie de contratiempos en donde se empezaban a especular cosas como si era ético o no lo que se estaba haciendo. Inclusive en algún momento se llegó a pensar que era la energía que se producía era producida directamente por el cuerpo inerte, y entonces se hablaba de una energía de tipo animal, o sea, como que estuviera incluida dentro de los seres vivos y también entre los seres muertos. Pero pues obviamente sabemos que al menos en los seres vivos eso sí ocurre, pero no entre los seres que ya están inertes. Y se generaron toda una serie de manifestaciones y éticamente al señor Galvani se le juzgó porque toda la propuesta que él estaba presentando y sobre todo hacia donde estaba dirigiendo su investigación pues generaba una serie de controversias a nivel social en la Italia y en la Europa y en el mundo de la época. Y es parte del trabajo que vamos a tener nosotros como ingenieros electrónicos, que en el futuro espero que todos ustedes lo logren siendo ingenieros o técnicos o tecnólogos en electrónica. Y es esta responsabilidad que tenemos con la sociedad de hacer las cosas por el bien de la sociedad bajo un criterio ético y haciéndolo, digamos, que aportándole a la humanidad y dejándola mucho mejor de cómo la encontramos. El caso fue que el señor Galvani, con sus investigaciones, con base en lo que había trabajado acá con su gran amigo Volta, por allá unos cuantos kilómetros más, logró inspirar a una muy talentosa mujer que se llamaba Mary y su apellido era Shelley. Esto fue en el año de 1818. Esta mujer, eh, después de tener en cuenta todas las investigaciones que se estaban realizando en el momento, recuerda que lo que hicieron ellos fue en 1780, ¿no? O sea que ella estuvo haciendo sus trabajos casi 35 años después, cosas así por el estilo. Mira, 1818. Escribió un libro que se llama El Prometeo Moderno. Voy a escribir acá en español. El Prometeo Moderno, en inglés, The Modern Prometheus. El Prometeo Moderno. Sí que es difícil escribir con esto, pero bueno. Yo sé que estás haciendo tus notas también. Este libro del Prometeo Moderno fue un libro bastante polémico. De hecho, es considerada una de las primeras obras de ciencia ficción de la humanidad.
Y después, debido a al contenido de su libro, que no era otra cosa, no sé si conoces, pero Prometeo fue dentro de la cultura y la mitología griega esta persona, este ser encargado de robarle el fuego divino de los dioses y entregárselos a los hombres. O sea que fue una persona que fue en contravía del poder divino y que robaba ese fuego de la vida a la divinidad y se lo compartía a los hombres. Esto que estamos viendo aquí, que se llama el Prometeo moderno, recibió también otro nombre. Y ese nombre era Frankenstein. Si recuerdas entonces cuál es la historia de Frankenstein, la historia de Frankenstein es una historia que, tomando los principios que Galvani había descubierto con las ranas y con estos animales que habían sido diseccionados, y que entonces era un hombre que trataba de darle vida a otro hombre y generó toda una revolución a nivel literario. Mira que estamos ahora hablando de cosas literarias. Inclusive se generó gracias a ella. Ella es, por favor, toma nota de esto, no olvides este nombre, esta persona, Mary Shelley. Ella es una persona muy importante en la historia porque, como te comento, puede ser considerada como la primera obra de ciencia ficción. Y, y entonces esto generó la novela gótica o la novela de terror. Y Mary Shelley no tenía absolutamente nada que ver con ingeniería electrónica ni electricidad, ella no era física, nada. Ella simplemente, ¿qué hizo? Dejó volar toda su imaginación con base en lo que este señor, que sí era científico, demostró muchos años atrás. Con esto te quiero decir que eh, la ciencia y la ingeniería también son una fuente de inspiración para el ser humano. Entonces, quién sabe, vaya a saber, tú el día de mañana te conviertas en un exitoso o una exitosa escritora de ciencia ficción con base en los avances que tenemos hoy en día a lo largo del planeta, del globo, en términos de física cuántica, de superconductores, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que lo trae a colación. Bueno, vamos en el año 1780. Después de que pasó esto, 1780, apareció, desde luego, recuerda que hay muchas personas que están involucradas, pero no podemos tenerlos y nombrarlos a todos. Se nos vuelve esto una cosa interminable. En Dinamarca, en el año 1820, había un señor que se llamaba Hans y su apellido se escribe así, Orsted. Orsted. Sorry, Orsted. Hans Orsted era un físico que por accidente, pues eso te lo dejo de tarea, busca en la red, busca en la web el experimento de Orsted. Este hombre hizo un gran salto y fue accidental, fue 100% accidental, pero este hombre encontró una relación entre la electricidad, que todavía no sabían bien qué era, pero sabía que existía, y el magnetismo. Esto es fundamental. Esto para nosotros es fundamental. Y tenlo ahí. Voy a colocarlo aquí en rojo. Hay una relación entre la electricidad y el magnetismo. Esto fue trabajado y expandido mucho más a través de los años siguientes. Y lo hicieron otras personas, entonces ya vamos a ver a Lenz, a Faraday, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero en 1820, este danés, Orsted, encontró por medio de su experimento, recuerda, tarea, tienes que ir a mirarlo cómo fue, pero fue accidental, encontró que hay una relación entre la electricidad y el magnetismo. Eso es muy importante.
Entonces, ¿qué pasaba? Que como sociedad, los científicos estaban encontrando varias cosas importantes, estaban encontrando relaciones que existían entre ciertos fenómenos físicos con otros fenómenos físicos, pero todavía no entendían cómo era que estaba ocurriendo eso. Era pura observación, puro método científico al 100% y tomé nota de lo que ocurría. Y aparecen otras personas más, pero por aquí después del señor Orsted aparece un muy famoso que se llama André-Marie Ampère. Ampère, Francia. Ampère. Discúlpame. Esto. Ya, ahora sí. El señor Ampère, francés, era una persona que tomó todas las cosas. Recuerda que esto es una construcción colectiva. Pero este señor, Ampère, también creo que ya por ahí debes tener en la mente, Amperio, viene en honor a él. Pero este señor Ampère lo que hizo fue tomar todo lo que habían hecho todos sus anteriores colegas y ayudó de varias formas a fortalecer desde el punto de vista experimental todos los resultados que habían encontrado todos. Y de hecho él fue una persona muy creativa. Él es considerado como una de las primeras personas que creó el telégrafo. En la parte del telégrafo y en el curso, en el plan de estudios que estamos proponiendo para ti, que yo te estoy proponiendo para que hagas tu curso de electrónica y te vuelvas un duro en la industria 4.0, IoT, etcétera, electrónica. En la parte de historia, las clases de historia, que vamos a apoyarnos con una gran historiadora colombiana que admiro mucho, que se llama Diana Uribe, vamos a ver, y tienes que hacerlo, tienes que ir a mirar allá cómo fue la historia del telégrafo, de la radio y todo eso, pero recuerda que todo a su paso. Él fue la primera persona que propuso el telégrafo y él lo que sí hizo fue crear un dispositivo que se llamaba galvanómetro. Este galvanómetro era un dispositivo llamado, él lo llamó así, adivinen, pues exacto, en honor a Luigi Galvani, y lo llamó galvanómetro y era un dispositivo que se aprovechaba de lo que Ørsted había descubierto, que era la relación existente entre la electricidad y el magnetismo. Ahora te estarás preguntando, bueno, ¿y el magnetómetro, el galvanómetro, cómo es o cómo funciona? Bueno, pues entonces, permíteme y te presento el galvanómetro. Hoy en día todavía se utiliza muchísimo el galvanómetro. ¿El galvanómetro qué es o cómo funciona? Entonces, nosotros tenemos acá unos dos cablecitos por donde vamos a hacer circular una corriente. Y ya sabemos que la corriente va a generar unos campos magnéticos. Y en la medida que ese campo magnético generado interactúe con un campo magnético fijo que existe aquí entre los polos de este imán que estamos viendo acá, dependiendo de la intensidad de esta corriente, se va a generar una interacción de campo más fuerte o no con respecto a este campo fijo que está alrededor. Entonces, dependiendo de eso, se lograba que esta aguja se desviara o girara más de un lado o hacia el otro, que es lo que estamos observando acá en esta parte. Y por eso, después de muchos años, la comunidad científica decidió, digamos, concederle a André-Marie Ampère el gran honor de llamarlo el amperio, como esa unidad que deflectaba o no el galvanómetro. Entonces, aquí ya aprendimos varias cosas y es que nosotros tenemos por aquí el amperio. Todavía no sabemos qué es y no nos vamos a preocupar por ahora, pero ya tenemos por aquí el amperio
Y por allá antecitos estábamos hablando de nuestro amigo Alessandro. Entonces ya tenemos por acá otro elemento que se llama el voltio. Y nos aparece ahora un nuevo personaje dentro de la historia de la electricidad y la electrónica que se llamaba George Ohm. El señor Ohm, de origen alemán, era una persona que ahora sí, con todo lo que tenía, mira cómo se va construyendo el conocimiento con el trabajo previo de otras personas. Entonces lo que hizo el señor Ohm fue tomar el galvanómetro, que con el tiempo se le empezó a denominar amperímetro, porque medía la final corrientes eléctricas. Y este señor de, de nombre Ohm, y él se llamaba George Ohm, empezó a analizar experimentalmente cuál era la relación existente entre lo que ellos estaban en ese momento definiendo, o sea, con lo que conocían, que eran eso llamado los voltios o los amperios, o sea, ¿qué era eso? Y él empezó a analizar experimentalmente esa relación que existía, es decir, esa relación que existía entre lo que en ese momento se estaba denominando como una diferencia de potencial, así, potencial, mal llamado voltaje. Por favor, tenlo ahí dentro de tus apuntes. Esto se llama es diferencia de potencial. Ok, pues también lo llamamos voltaje, pero a la final el nombre real es diferencia de potencial. Y la corriente, que la expresamos con la letra I. Entonces está acá. El aporte que hace Ohm a toda esta gran cruzada del conocimiento y de la construcción de la teoría y de la base científica que está detrás de la electricidad y de la electrónica, era que dentro de ese tipo, o sea, esas dos cosas que ellos conocían en ese momento, era, bueno, tenemos por un lado la diferencia de potencial, tenemos por otro lado la corriente. Pero él decía, el señor Ohm decía, bueno, ¿y qué pasa? Vamos a empezar a hacer acá unos ejercicios porque es una construcción, recuerda, de tipo experimental. Y él decía, ¿qué pasa si nosotros tenemos distintos materiales y empezamos a cambiar esos materiales? Por allá en Francia, este señor recuerda que se llamaba Ohm y él estaba muy concentrado principalmente en lo concerniente a el fenómeno eléctrico. O sea, él en un principio estaba hablando de la parte eléctrica. Pero ¿cómo les parece que en Francia, por esas mismas épocas, había un hombre que también vamos a estudiar por allá más adelante, que era el señor Fourier? El señor Fourier era un matemático y él estaba haciendo el modelamiento matemático mediante sus transformadas y sus series de Fourier sobre la conducción del calor. Entonces ahora vuelve otra vez llega esta disyuntiva. ¿Cómo así que si estamos hablando de la electricidad y ahora estamos hablando de calor y cómo así que estamos hablando de materiales y cosas así por el estilo? Pues sí, así es la historia y estas cosas estoy casi seguro que nunca no las sabías porque pues a veces dejamos de un lado algo muy importante que es esa parte estética, artística e histórica de lo que hacemos en el día a día y conmigo vas a aprender también de historia porque esto es muy importante y más adelante te vas a dar cuenta como decía el señor ahora se me olvidó el nombre, el de Apple, Steve Jobs, que decía que conectaba los puntos. Eso es
Eso es casi que una ley de la vida. El caso es que el señor Fourier estaba haciendo entonces sus estudios de la conducción de calor. Y lo que hizo Ohm específicamente fue tomar, fue tomar algo que se llama un termopar. Eh, perdóname. Este termopar vamos a volver a él cuando estemos en instrumentación industrial. Pero el señor Ohm utilizó un termopar. El termopar, para que aprendas de una vez, es simplemente la unión de dos metales. O sea, son dos metales distintos. Hay varios, de hecho hay las termocuplas. Si alguna vez has escuchado hablar de una termocupla, pues eso viene de allá. Existen muchos tipos de termocuplas dependiendo de los metales que tú unas. Pero el termopar tiene una característica muy particular, y es que todavía el señor Ohm no lo sabía, este señor aquí Ohm no lo sabía, pero sí lo podía medir. No sabía qué era, pero sí sabía que existía algo, y es que los termopares tienen algo que se llama una resistencia que es muy constante. O sea, la resistencia es muy constante, es permanente. Y se daba cuenta de que cuando él aumentaba la temperatura en este termopar, la tensión, es decir, la diferencia de potencial, era proporcional a esa temperatura. O sea que tú tienes acá una unión. Estos son, vamos a decir que este de acá es un metal y vamos a decir que este es otro metal. Y aquí irá como si tuvieras una llama. Entonces el calor, o sea, tomando lo que este señor acá estaba haciendo, o sea, lo que hizo el señor Fourier, se da cuenta de que a medida que iba cambiando las temperaturas, que él sí podía controlar, era más fácil controlar la temperatura debido a que, ya sabes, existían formas de medir la temperatura. O sea que esta es una anécdota histórica. La construcción eléctrica de la ecuación de Ohm tuvo su fundamento en experimentos principalmente de tipo mecánico con el calor, porque esta temperatura sí la podían controlar mediante termómetros de mercurio que ya existían en la época, y se daban cuenta de que cuando las temperaturas cambiaban, aquí, cuando él acá ponía ciertos materiales, voy a poner acá esto como un cuadrado acá, esto eran diferentes materiales, ¿cierto? Encontró una relación muy particular, muy peculiar. Y eso le permitió a él empezar a hablar de algo que denominamos la resistencia. Es la resistencia. Y esos ejercicios que hacía el señor Ohm eran, no eran más que otra cosa que tomar ciertos materiales, distintos materiales, obviamente conductores. Luego vamos a hablar de los tipos de materiales: conductores, semiconductores, aislantes. No en esta clase, pero sí en este curso más adelante lo vamos a ver. Y lo único que él hacía era tomar cables de prueba que tenían diferentes longitudes. Entonces, por acá pesó diferente longitud. Estas eran las variables que él utilizaba: longitud, longitud, diferente diámetro y también el material. O sea que estos eran las tres variables que el señor, la 1, la segunda y la tercera, vamos a ponerlo acá, variables, señor Ohm. Upa. Entonces vamos a hacer acá un dibujo. Perdonarán, por favor, recuerda que lo más importante acá es que entiendas un poco el concepto. Cuando el hombre decía que tenía un diferente diámetro, el diámetro básicamente está asociado era a esta área que hay acá. Ya sabes que pues el diámetro, entonces era el área. La longitud
esta que estaba acá, y desde luego el material del que estaba hecho ese conductor. Y este hombre, utilizando esos componentes, encontró que existía una relación, por lo menos hablando en términos de la resistencia. En términos de la resistencia, él decía que definitivamente el área transversal, es decir, esta área, era inversamente proporcional a la resistencia. O sea que ahora ya pongámosle aquí una R, esta R de resistencia. Y el hombre se daba cuenta de que esta área que él tenía aquí era inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, entre más grande fuera esta área, menos resistencia encontraba aquí. O sea que la relación que existía entre el área y la resistencia era inversamente proporcional. Después empezó a hacer el mismo ejercicio pero modificando la longitud. Entonces él decía, si yo lo pongo más largo, ¿qué pasa con la resistencia? Y se dio cuenta de que si entre más largo, pues tenía más resistencia. Entonces era una relación directamente proporcional. Y su última variable ya dependía del material. Y gracias a estos ejercicios, ya teniendo constante una longitud y un área, siempre la misma y cambiando de materiales, se definió acá algo que se llama la resistividad del material. Resistividad de los materiales. Y esa resistividad del material, por supuesto, depende del material. Entonces, el cobre tenía una resistividad, el oro tenía otra resistividad, la plata tenía otra resistividad, etcétera, etcétera. Esta unidad que estamos viendo aquí, para tu información, como estamos aprendiendo, estamos desde cero, esta se llama la letra griega Rho. Esta letra griega Rho la vamos a encontrar en términos de resistividad. La comunidad científica, después de ver este gran avance que hizo el señor Ohm, haciendo mediciones de resistencia y de encontrar la relación que esta resistencia tenía con la diferencia de potencial o tensión eléctrica y la corriente, decidió llamar a esta unidad de resistencia en honor al señor Ohm, ohmios. Entonces se representan con la letra griega omega mayúscula. Perdóname el símbolo, pero recuerda que eso es lo menos importante ahorita. Estos son los ohmios. Letra mayúscula omega. La letra minúscula omega también la vamos a utilizar, pero eso es para velocidad angular, frecuencia angular, eso lo vamos a ver después. Pero bueno, esta es la letra omega mayúscula. Entonces a la unidad de resistencia, con base en el trabajo que había hecho el señor Ohm, decidieron llamar a la unidad de resistencia ohmios, son los ohms. Y para que las unidades dieran con lo que se necesitaba, entonces esta resistividad del material se mide por ohmios metro. Así, si nosotros hacemos el ejercicio, entonces teníamos una resistencia, unidades de longitud, no sé, vamos a colocar que son metros, unidades de área, vamos a suponer que son metros cuadrados, y las unidades de resistividad del material. Entonces, un metro se va con un metro, el otro metro se va con el otro metro, y así nos queda que la resistencia de un material se mide en ohmios. Eso. Cada material va a tener su respectiva resistencia. Ahora bien,
cuando ya habían definido esto, porque para poder hacer esa definición primero tenían que, o sea, para poder hacer, digamos, o sea, seguir avanzando en la construcción, tenían primero que haber creado lo que era la resistencia. El señor Ohm, ahora sí, de una forma más, digamos, sencilla y no entrando en temas más complejos, estamos empezando, descubrió que existía una relación entre la tensión, entre la corriente y eso que él se puso a trabajar y descubrió que se llamaba la resistencia. Esta es una de las ecuaciones más importantes de la electricidad y de la electrónica. Te la presento. Se llama la ley de Ohm. Ya más adelante vamos a analizarla un poco más. Lo que aquí vamos a decir por ahora es que si nosotros tenemos, esto ya es pura cuestión de matemática acá, si nosotros tuviéramos acá un voltaje constante, o sea, una diferencia de potencial constante, vamos a tener entonces, o sea, si este fuera constante, ¿qué pasaría con la corriente y la resistencia? Si la corriente sube, es porque la resistencia tuvo que haber bajado. O si la corriente baja, es porque la resistencia tuvo que haber subido, ¿cierto? Obvio, no es que tienes más resistencia, pues la corriente baja. O sea que la relación entre la corriente y la resistencia es una relación inversamente proporcional. ¿Por qué escribo esto? Porque de la escuela a la que yo vengo y que quiero compartir contigo, no es bueno aprenderse las ecuaciones, porque si no te vas a volver loco. Es mejor, en vez de aprendérsela de memoria y utilizar triángulos y cosas así, entenderlas. Cuando uno entiende la ecuación y la desglosa en términos de proporcionalidad, eso ayuda un montón. Ahora, si nosotros tuviéramos la corriente constante, ¿cuál sería la relación existente entre el voltaje de diferencia de potencial y la resistencia? Entonces vamos a suponer como si esto estuviera acá. Entonces mira que aquí hay un igual, o sea que el voltaje, si el voltaje sube, entonces la resistencia también sube. Entonces si el voltaje sube, es porque la resistencia también tuvo que haber subido. Y si el voltaje baja, es porque la resistencia tuvo que haber bajado. O sea que la relación que existe entre B y R es directamente proporcional. Y por último, si nosotros tenemos una resistencia constante, ¿cuál es la relación que existe entre la corriente? O sea, si este queda constante, ¿cuál es la relación entre este y este? Te pone la manito encima de la R y miras que te queda que B es igual a I. O sea que si la B sube, es porque la I tuvo que haber subido. Y si la B baja, es porque la I, o sea, la corriente, tuvo que haber bajado. O sea que la relación entre B e I es también directamente proporcional. Bueno, a todas estas, ¿por qué la corriente se le puso la I? Porque esto viene por allá del inglés, es de intensidad. Entonces, por eso vas a encontrar siempre que a la corriente no le van a llamar C, o sea, pensaría uno decir como current o corriente, porque es que la C se utiliza para otra unidad que vamos a presentar brevemente en un par de slides, que es la carga eléctrica, que se mide en coulombs, que es gracias a otro señor que era apellido Coulomb. Pero ya sabes, corriente es
sinónimo de intensidad, y por esa razón vamos a encontrarla con la letra I. Ya lo tienes ahí en el radar. ¿Listo? Bueno, ahora que ya estamos en la mitad de nuestra clase, quisiera aprovechar un poco el momento y quiero compartir contigo, por favor, el siguiente, ¿qué esperas para suscribirte? Recuerda que estamos dentro de un programa social y la idea es de que este conocimiento de la electrónica que he tenido por la fortuna de adquirir durante los últimos casi 17 años pueda llegar a muchas personas, y esto solo es posible entre más personas se unan y se suscriban para poder llegar a más y más personas en Latinoamérica y en general en el mundo entero, que sean hispanohablantes y también personas que hablen portugués, ya que nuestros hermanos que hablan portugués también nos entienden muy bien. En YouTube encontrarás por favor el canal, entonces por favor, ya sabes, te suscribes. Si estás interesado en conocer un poco más acerca de mí y de conocer un poco más de noticias del sector eléctrico y electrónico en el mundo, en especial en este momento del sector aeroespacial, entonces en LinkedIn me puedes encontrar acá y si quieres puedes conectar y estaremos también allá publicando ciertas cosas. Y en Spotify te invito a que te unas a mi podcast Sinfonía de Reflexiones con Carlos J. Y resulta que todo lo que te estoy enseñando aquí en YouTube se denominan competencias duras. Estas competencias duras están muy asociadas con la técnica, con las cosas técnicas que tú sabes, específicamente en mecatrónica y en electrónica. Ese es el objetivo y fundamental del tema aquí en YouTube. Pero Sinfonía de Reflexiones con CJ en Spotify va a ser enfocado en las competencias blandas, es decir, en el manejo de liderazgo. Allá te voy a enseñar cosas de eh, inteligencia intrapersonal, interpersonal, cómo liderar equipos, cómo tener equilibrio de vida. Y son cosas tan importantes en la vida, tanto como la técnica. Porque si algo he aprendido en la vida es que no necesariamente tienes que ser una persona técnica al 100%. A veces las competencias blandas son tan o a veces incluso más importantes que las competencias duras. Así que te invito a que vayas a Sinfonía de Reflexiones. También el podcast irá creciendo a lo largo de las siguientes semanas. Y van a ser diferentes episodios en donde voy a compartir precisamente eso, reflexiones, pensamientos y enseñanzas de muchas cosas de liderazgo que he tenido oportunidad de aprender a lo largo de estos años en diferentes partes del mundo, trabajando con personas de muchísimas culturas, de muchísimas vertientes de pensamiento, etcétera. Y sé que será muy enriquecedor para ti. Entonces, por favor, espero tu apoyo para que continuemos con este grandísimo proyecto y puedas lograr todos tus grandes logros, lo que te has propuesto, y podamos cambiar este mundo para bien. Vamos a continuar entonces con la clase. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que el señor Demócrito muy juiciosamente había hecho un gran aporte? En serio lo hizo, o sea, una persona supremamente avanzada a su tiempo, y él definió que el átomo, en teoría, era indivisible. De hecho, su nombre todavía quedó así, pero nos dimos cuenta de que el átomo sí podía dividirse. Y eso fue fundamental. Pero mira que esto no lo vinimos a encontrar como humanidad, o sea, casi siglos después, muchísimos siglos después. Una de las primeras cosas que nosotros como humanidad encontramos fue hacia el año 1897. En el año 1897, esto fue en United Kingdom, en Inglaterra, un hombre que se llamaba perdón, J.J. Thomson. No vamos a entrar acá en el cómo fue que lo hicieron, sino en el qué fue lo que hicieron. Es bien interesante y esto te queda de tarea, pero este señor, este hombre, J.J. Thomson, fue el primero en descubrir
lo que nosotros conocemos como el electrón, la partícula del electrón. Él observó lo que era por primera vez, o bueno, no lo observó porque los electrones no los podemos ver, pero sí pudo evidenciar su existencia. Y el aporte que hizo el señor J.J. Thomson fue que el electrón era algo que estaba por dentro del átomo, o sea que el átomo sí se podía dividir. Recuerda que esta fue una construcción colectiva en donde hubo muchas otras personas más. No quiero dejar por fuera a Niels Bohr o a otro tipo de físicos, o sea, es muy difícil nombrarlos a todos, pero pues para efectos de la clase solo voy a recurrir pues a algunos de ellos. El señor dijo, listo, el electrón. Cuando hablamos de electrones, a veces los dibujamos de esta forma, colocamos una E y colocamos aquí un pequeño símbolo negativo al lado de él. Y ahorita vamos a mirar de qué se trata eso. 1897, el señor J.J. Thomson descubre el electrón. A los años, en 1919, un señor de origen neozelandés, pero parte de la Commonwealth, o sea, del Imperio Británico, pero él era neozelandés, se llamaba Ernest Rutherford. Entonces él se llamaba Ernest Rutherford. Dios mío, no me acuerdo si era con la H o no. Creería yo que sí. Bueno, si no, me disculpas por favor el error de ortografía. El señor Ernest Rutherford fue la persona que, después de seguir descomponiendo los núcleos, encontró el protón. Entonces el protón, una P, pero a este le vamos a poner un símbolo más. ¿Y esto por qué? Porque el electrón tiene carga negativa y el protón tiene carga positiva. Pero la historia no termina ahí, porque por allá otra vez en 1932 en Inglaterra, en UK, un señor que se llamaba James Chadwick descubrió el neutrón. El neutrón lo simbolizamos con la letra N. O sea que estos hombres, estos tres personajes que estamos viendo aquí, se encargaron, desde luego que no fueron los únicos, recuerda que esto es construcción colectiva, pero se encargaron de romper el átomo por primera vez, porque ya al final vamos a ver el cóctel de subpartículas, pero fueron los primeros en romper lo que era indivisible, o se creía que era indivisible, que era el átomo. Y se dieron cuenta de que existían electrones, protones, tres elementos. Y vamos a tratar de hacer acá lo mejor posible. O sea, voy a hacer mi mayor esfuerzo para hacerlo lo más claro posible, la tabla lo mejor posible. Pero vamos a decir que por acá están los protones, por acá electrones y por acá neutrones. Entonces vamos a empezar acá con la masa en gramos. Esto es importante mostrarlo, ya te vas a dar cuenta de por qué. Este señor tiene una masa de 1.6726 por 10 a la menos 24 gramos. El electrón tiene una masa de 9.1094 por 10 a la menos 28 gramos. Y el neutrón tiene una masa de 1,674 por 10 a la menos 24 gramos.
Entonces vamos a compararlos inicialmente en sus masas. Tú te das cuenta de que la masa del electrón comparada con la masa del protón y el neutrón, mira que el protón y el neutrón tienen unos valores bastante similares, son muy parecidos. En cambio, el electrón tiene una masa supremamente pequeña, casi despreciable comparada con los otros dos. O sea que el electrón es el más pequeñito de estos tres señores que estamos viendo acá. Estos tres, el electrón prácticamente tiene una masa súper despreciable. Luego vamos a hablar acá de la carga atómica. Carga atómica. La carga atómica tiene que ver con la polaridad que tiene cada uno de ellos. Entonces nosotros decíamos que el electrón tiene una carga negativa, ¿cierto? El protón tiene una carga que es positiva y el señor neutrón pues no tiene carga. Pero ojo, esta parte es fundamental y por eso traje a colación esto aquí a la clase. Él no tiene como tal carga eléctrica, pero él sí tiene masa. Y ya vamos a ver eso en qué afecta la materia y en qué afecta la electricidad, etcétera, etcétera. Y por último teníamos la carga eléctrica, aquí, carga eléctrica. Vamos a desarrollar este concepto de carga eléctrica mucho más adelante, que recuerda que eso se mide en coulombs. Es una unidad que se llama así, coulombs, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo importante aquí, que es para que lo tengamos en el radar, es que la carga que tiene el protón y el electrón es exactamente la misma. Lo único que se diferencia es en el signo. Entonces, la carga del protón es de 1,6022 por 10 a la menos 19 coulombs. Y este señor tiene exactamente lo mismo, pero negativo. Menos 10 a la 19 coulombs. Este señor no tiene carga eléctrica. El neutrón no tiene carga eléctrica. Vemos acá una cosa fundamental y eso es parte del ejercicio que estamos construyendo en este momento, y es que la carga eléctrica del electrón y del protón es exactamente la misma pero con un signo diferente, o sea, son de polaridades distintas, pero tienen la misma magnitud. ¿Listo? Ya vamos a ver ahora eso en qué nos afecta y cómo o sea, por qué es importante tenerla dentro del radar. Vamos a hablar ahora del átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno, recuerda, el hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica y pues no sé si lo sepas, pero la razón de que sea el primero es porque es el más abundante en la naturaleza. Fue que inició todo, o sea, principalmente en temas de análisis y estudio del modelo atómico, etcétera. Empezaron pues con estos primeros elementos de la tabla periódica. El átomo de hidrógeno, entonces recuerda que no estoy haciendo uso de los modelos atómicos estándar para el hidrógeno, y esto fue una construcción que hicieron muchísimos otros científicos, pero en el modelo del hidrógeno, el modelo atómico del hidrógeno, entonces nosotros tenemos acá un protón en el núcleo y alrededor de este protón está girando, así es, voy a colocarlo acá, así, un electrón. Es más, ven y le cambiémosle el color para que se vea con más claridad. O sea que en este modelo atómico, entonces esto es acá, ya sabes que esto que está aquí en la mitad, este es el núcleo. Este es el núcleo del átomo.
En el núcleo del átomo nosotros tenemos un protón y alrededor girando de ese protón hay un electrón. Esto es el hidrógeno. A esta configuración que estás viendo aquí se le denomina protio. Y es la forma de hidrógeno más abundante que existe en el universo conocido. No recuerdo exactamente ese dato, pero eso está aproximadamente que el 99.9% del hidrógeno conocido tiene esta configuración que estamos viendo acá. Pero algo muy importante que empezamos a aprender, y recuerda que en esta construcción de conocimiento nosotros empezamos a aprender y a conectar muchas cosas. Este no es la única variante que tenemos de hidrógeno. Y ahora vamos a hablar sobre algo que se denominan los isótopos. ¿Tú te acuerdas de los Simpson? Ahí me puse a Homero. Y hay un equipo de béisbol en Springfield. Si eres fanático de los Simpsons, ¿sabes? Se llaman los isótopos de Springfield. Y vamos a hablar precisamente de eso, de lo que son los isótopos. ¿Qué es un isótopo? Y con esta clase ya vas a aprender qué es un isótopo. Ya habíamos visto que el protio, entonces voy a colocarlo acá, voy a escribir acá el protio. Entonces el protio tenía un protón y tenía un electrón. Ese es el protio. Pero resulta que también hay una forma de hidrógeno que se llama deuterio. Esta forma de hidrógeno es muy particular porque tiene un protón, tiene un electrón, pero además tiene un neutrón. O sea que si hiciéramos el dibujito que hice anteriormente para el otro, entonces tenemos acá en la mitad el protón. Espérate y verás. Mira cómo lo vamos a hacer de chévere. Bueno, al menos con colores. Ya sabes, tú tienes que hacerlo allá bien bonito en tus apuntes. Tenemos el protón acá. Vamos a dibujar acá un neutrón. Y teníamos el electrón por aquí alrededor. Sí, gracioso, pero así es. Este señor que está acá es el deuterio. Pregunta tipo quiz. Si comparamos el deuterio con el protio desde el punto de vista de la masa, ¿son iguales o diferentes? Correcto, son diferentes, porque el protio pesa más. ¿Debido a qué? A que tiene un neutrón más ahí metido en el núcleo del átomo. Ahora la pregunta tipo quiz. Si comparamos el protio con el deuterio desde el punto de vista de la carga eléctrica, ¿son iguales o diferentes? Exactamente, son iguales, porque hay un protón en cada uno de ellos y un electrón en cada uno de ellos. O sea que los isótopos simplemente son versiones de elementos químicos en las que difiere el número principalmente de neutrones que tienen en su interior. Este señor deuterio, debido a que es más pesado que el protio, te voy a mostrar algo muy curioso y muy chévere también de mi experiencia, genera o se utiliza mucho en algo denominado aguas pesadas. Ya vamos a ver ahora de qué se trata eso. Porque no acaba la historia acá. Resulta que hay otro que se llama tritio. Estamos hablando de los isótopos específicamente del hidrógeno. El tritio tiene un protón, tiene un electrón y, adivinaste, tiene dos neutrones en su interior. O sea que, haciendo el mismo dibujo, sería el protón. Tendrías acá en el núcleo un neutrón por acá. Tendrías otro neutrón por aquí. Y alrededor un electrón que los circunda.
Se ve muy gracioso esos apuntes, pero por eso te pido que por favor tú tomes tus propios apuntes. Lo más importante aquí es que tú aprendas. Como te dije yo, a todos los que me siguen desde hace tanto en otra plataforma de formación, la razón por la que lo estamos haciendo ahora en esta versión, como si fuera un tablero, es porque me queda muy sencillo enseñarte así y no gasto tanto tiempo haciendo edición de video y cosas así, porque es 10 veces más de lo que se necesite por hora al aire. En cambio, en esta forma es mucho más sencillo y vamos a avanzar. Te vas a dar cuenta de que lo que no pude hacer en años lo vamos a hacer en un par de meses acá. Entonces este señor que está acá se llama tritio, este señor que estamos viendo acá se llama deuterio y el protio es la forma, el isótopo más común del hidrógeno en nuestro universo. Ahora, ¿por qué nosotros llamamos a esto agua pesada? Este señor que estás viendo aquí en esta fotografía es tu servidor. Acá, en el año 2010. Y ahí estoy en el único reactor nuclear que tenemos en Colombia. Yo en este momento me encuentro lejos de Colombia, como bien saben vivo en Luxemburgo, pero en ese entonces estaba yo haciendo una investigación mientras hacía estudios de maestría en ingeniería mecánica en sistemas de energía, eficiencia energética y sistemas avanzados de control aplicados a eficiencia energética. Y los científicos del reactor nuclear de Ingiominas, que se llama el IANR-1, que fue donado por los Estados Unidos en los años 60 y es el único reactor nuclear que existe en Colombia, me permitieron ingresar allá y conocerlo y estuve interactuando con este dispositivo. Ahí estaba yo parado en la parte superior del reactor. Al lado derecho estamos viendo una fotografía que tomé de los medios, esa sí no la tomé yo, esta sí fue tomada de los medios. Pero lo que quería era mostrarte que esta agua que tú ves acá, mira que el reactor tiene como 3 metros de profundidad. Esta agua que tú estás viendo aquí, esta es un agua pesada. Parecía agua común y corriente, pero en su gran mayoría estaba constituida, y ya aprendiste, del isótopo de deuterio de hidrógeno. O sea que su fórmula H2O de agua, ese H no era el del protio, sino era de deuterio en grandes cantidades. Entonces eso hacía que el agua se llamara así, agua pesada. Cuando tú escuches ese término de agua pesada, ya sabes a qué se refiere y sabes que estás hablando de un isótopo del hidrógeno. Solo para enseñarte un poco acerca de esto y por eso lo traje acá. Por lo menos para todas las personas que nos están viendo alrededor del mundo y para que conozcan un poco acerca de esto, el reactor nuclear que tienen en Colombia, que no estoy seguro si todavía esté funcionando, creería yo que sí. Es un dispositivo que no se utiliza con fines bélicos, sino que se utiliza principalmente para caracterización de materiales, es decir, que ponen una pieza de un material en particular de la que quieren conocer de qué está compuesto, y en este reactor, específicamente aquí, voy a marcarlo acá en color rojo, acá al fondo, esta parte del fondo de la piscina, se coloca la muestra y es bombardeada para romper todos sus componentes atómicos y ver qué sale. O sea, así es como funciona la parte nuclear. O sea, la ingeniería nuclear funciona más o menos así. Ellos de alguna manera son destructores de materia. O sea, es como si tú rompieras algo y miras a ver por dentro qué hay. Es como si lanzaras algo, cuando rompes eso y salen sus partículas, sus pedacitos, detectores miden qué tanto fósforo tenía, nitrógeno, carbono, bueno, diferentes componentes, diferentes sistemas van mirando qué es lo que sale de esas interacciones. Y más adelante lo vamos a ver desde luego cuáles son las características de la fisión y la fusión nuclear, porque son dos cosas completamente distintas. Pero este en particular es de fisión, fisión nuclear. Cuando tú hablas de fisión, eso viene de fisura, de romper. Fusión, obviamente, es lo contrario, o sea, es unir. Pero este es de fisión. Entonces, tú rompes átomos. Cuando rompes los átomos, miras qué sale. Y así tú puedes tener un perfil
de la materia o de los compuestos que está hecho, pues lo que tú tenías ahí. En Colombia este servicio lo utilizan diferentes entes del sector de investigación, pero también me acuerdo tanto en temas de minería, temas de geología también, pues para saber los compuestos minerales y de lo que estaba compuesto. Tenía mucho tema de eso. Y Ingiominas es la organización en Colombia que está a cargo de todo lo que tiene que ver con el Instituto Geológico y de Minas en Colombia. Esto era para enseñarte una aplicación del agua pesada, o sea que los isótopos es posible encontrarlos y a veces les damos usos. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar entonces con la clase. Ahora vamos a hablar del segundo elemento. El segundo elemento es el helio. Entonces tú ya sabes y aprendiste que los elementos de la tabla periódica, el primer elemento de la tabla periódica es el hidrógeno, el más común en el universo, etcétera, es el número atómico 1, porque tiene un protón. O sea que el señor helio pues tiene 2 protones. Pero resulta que el helio, y no vamos a entrar acá en detalles particulares, pero el helio tiene, para tu información, 8 isótopos. Unos de ellos estables, otros de ellos no estables. Porque eso significa que también a nivel nuclear puede pasar que los átomos son capaces de mantener o sea, se adhieren hacia los núcleos o rápidamente se desintegran en otros isótopos o en otros materiales. El isótopo más común del helio es el denominado helio 4. Helio 4. Este señor helio 4, tiene 2 protones, tiene 2 electrones y tiene 2 neutrones. No voy a hacer el dibujito que te acostumbré a hacer para el hidrógeno, así que te queda de tarea que lo hagas en tus apuntes. Este hidrógeno, el helio 4, es el helio más común, el isótopo más común que existe, por lo menos acá en la Tierra. Para tu información, el helio se utiliza en muchos temas de criogenia y uno de los países que tiene mayor producción de helio alrededor del mundo son los Estados Unidos de América. ¿Por qué traje el helio y quise llegar acá? Porque esto te lo voy a dejar de tarea. Te vas a averiguar, esto lo vas a hacer así y si lo deseas lo puedes dejar en los comentarios para que más adelante lo podamos mirar. Pero vas a averiguar qué es el helio 3, por qué el helio 3 está relacionado con la luna y cómo el helio 3 está relacionado con las energías renovables. Y por qué al helio 3 le llaman el oro lunar. Tarea. Eso es tarea para ti. Deja tus comentarios y dependiendo de los comentarios y el feedback que tengamos en ese aspecto podríamos revisar más adelante de qué se trata eso. Pero créeme que es fabuloso. La electrónica y la mecánica, la ingeniería, la ciencia, el conocimiento es fenomenal. Entonces también tienes que poner tu granito de arena y tu granito de arena es ir a investigar de qué se trata el helio 3. Ya casi llegamos al final de nuestra sesión del día de hoy y hemos aprendido un montón de cosas, estoy seguro que has aprendido muchísimas cosas. Ahora vamos a hablar de la naturaleza eléctrica de la materia. Ya aprendimos qué eran las cargas positivas, las cargas negativas y a qué están asociadas, principalmente, ya sabes, el tema de los núcleos, cómo están compuestos. Pero aquí, en lo que tiene que ver con naturaleza eléctrica de la materia, quiero que tomes nota de esto principalmente. 1. Cuando en la materia las cargas positivas, voy a colocarlo así, son iguales a las cargas negativas, a esto le denominamos que la naturaleza eléctrica de esa materia es neutra. ¿Por qué?
porque las cargas positivas y las cargas negativas están equilibradas, o sea, son iguales. Pero su carga 2 puede cambiar, voy a escribirlo acá, puede cambiar y esto es súper importante, cuando cede o adquiere, y ahora viene acá la palabra mágica, electrones. O sea que lo que se mueve a la final de cuentas son los electrones. Los protones y los neutrones se quedan juiciositos allá en el núcleo del átomo y son estas orbitales que tienen los núcleos los que hacen que estos electrones se vayan moviendo de un átomo al otro. Y tampoco vamos a entrar a ese detalle acá, aunque también es muy interesante, pero no vamos a entrar acá. Los orbitales, no sé si recuerdan eso de cuando no tenía los niveles, el P, el S, el D, bueno, etcétera. Pero son los electrones los que se van yendo y los que se van llegando. O sea que si tú tienes una materia, tienes acá materia, con menos electrones, eso significa que está cargado positivamente. ¿Por qué positivamente? Porque obviamente el número de protones va a ser mucho mayor que el número de electrones. Ahora, cuando tiene más electrones, entonces va a quedar cargado negativamente. Obviamente en el mismo ejercicio que hicimos hace un momento, porque va a haber mayor cantidad de cargas negativas. Entonces más electrones queda cargado negativamente, más protones pues va a quedar cargado positivamente. A estos señores de acá, es decir, cuando la materia no es neutra, se le llaman iones. O sea, hubo un fenómeno de ionización. Estos viajeros que están de más o de menos son iones. Vamos a colocar acá cátodo, estas palabras, y ánodo. Entonces el cátodo lo vamos a asociar con terminales negativas y los ánodos con terminales positivas. Esto que está aquí es un detallito que enamora en el cuadrito rojo. Apréndete esas cosas porque más adelante lo vamos a ver. Ahora con esto que tenemos aquí, ahora sí podemos decir que la corriente, esa misma que el señor Ampere analizó, esa misma que estábamos mirando acá, a la final es un flujo de ¿quiénes? De electrones. Qué distinto cuando uno aprende esto y no simplemente va y mira un libro y dice corriente, flujo de electrones. Sí, es cierto, pero eso le quita la esencia, le quita el sabor. Pero sabíamos que si tenemos cargas iguales, cargas diferentes, ¿qué pasa con estas cargas? Si son diferentes, se atraen. Es como lo de los imanes. Si son iguales, se repelen. Hoy también entendiste por qué existe una relación entre el magnetismo y la electricidad gracias a que el señor Oersted hizo allá su descubrimiento. Interesante, ¿verdad? Bueno, ahora, para terminar, quería hacer acá una última analogía que también vas a encontrar de la ley de Ohm.
para que esa ecuación nunca se te olvide. Vamos a colocar acá otra vez. Vamos a escribir la diferencia de potencial. En las siguientes clases ya vamos a empezar a aplicarlas, ¿no? Pero primero teníamos que entender esto. Hay una analogía muy útil y muy usada frecuentemente para comprender esto desde el punto de vista mecánico, que es más sencillo entenderlo en cosas que nosotros podemos conocer e interactuar diariamente. Entonces imagínate que tienes un tubo acá. Voy a colocar acá, discúlpame el dibujo, pero esto que estamos viendo acá es como si fuera una válvula, una llave, no sé, vamos a llamarla así, una llave. Una llave. Y aquí por el interior de esta tubería va a circular agua. Entonces acá tenemos la tubería y va el agua. Una de las formas más sencillas de entender esto es relacionar ese flujo, este flujo de agua, relacionarlo con el flujo de electrones que vimos hace un momento. La resistencia, asociarla con la apertura de esta llave. Y la tensión con la presión o la fuerza con la que van este flujo bajando ahí. Entonces vamos a hacer el ejercicio y analizarlo otra vez rápidamente. Si nosotros tenemos la llave bien cerrada, completamente cerrada, o sea, le ponemos la mayor resistencia posible, pues no va a atravesar el agua. No puede atravesar el agua porque la resistencia está muy fuerte, o sea, está cerrado. Eso es la analogía a la que quería llegar. En cambio, si nosotros hacemos que la resistencia sea muy baja, pues va a empezar a circular cada vez más agua. Ahora, si la presión del agua aumenta, es decir, si tenemos acá más diferencia de potencial acá, entonces va a pasar más agua, porque hay más fuerza que está empujando esa agua. ¿Sí ves? Esta analogía que nosotros estamos viendo acá es una analogía que te pido por favor hagas el ejercicio de interiorizarla. Recuerda las relaciones de proporcionalidad que existen entre cada uno de los elementos de la ecuación de la ley de Ohm, porque en la siguiente sesión vamos a empezar ya a desarrollar y a trabajar más el tema de circuitos eléctricos. Para terminar esta primera sección de la analogía de la ley de Ohm, olvidé mencionarlo cuando estábamos en la explicación de la ecuación, pero sabes que en la electricidad y la electrónica nosotros tenemos que utilizar mucha simbología. Más adelante vamos a ver en la siguiente sesión qué simbología vamos a trabajar. Existe la simbología americana, ANSI, existe también la simbología internacional o europea, que es la IEC, la International Electrotechnical Commission. Pero para que lo tengas ahorita, este más o menos es el símbolo con un zigzag que vamos a utilizar de una resistencia. Ese es el símbolo eléctrico realmente de la resistencia, que es como si estuviéramos hablando de este símbolo de la resistencia, es como si fuera este de aquí. Ahora nosotros tenemos una corriente que va a pasar por ahí, ¿cierto? Y por último, vamos a tener entre este punto y este punto una diferencia de potencial. O sea, es como si fuera este punto y este punto. O sea, el antes y el después de la resistencia lo vamos a ver acá también. El antes y después de la resistencia. Esto que estamos viendo acá es la representación eléctrica y esto que estamos viendo aquí es una analogía mecánica.
pero válida para poder entender qué es lo que ocurre. Aquí, ¿qué es importante? Mira que si no existe diferencia de potencial, entonces tampoco va a haber fuerza que empuje los electrones. O sea, si la diferencia de potencial es cero, o sea, no hay fuerza que esté empujando los electrones, pues no va a haber corriente. Y eso lo vamos a ver en la clase de seguridad eléctrica, pero ahí aprendiste por qué cuando tú ves un cable de energía y tú ves, yo siempre hago este ejercicio que me parece fabuloso. Imagina que esto que está aquí es un pajarito. El pajarito está ahí. Y tú dices, ¿por qué los pajaritos están parados en los postes de energía eléctrica y no se mueren, no se electrocutan? Es porque está parado sobre la misma línea. O sea que no hay diferencia de potencial. Si el pajarito por desgracia tuviera las patitas lo suficientemente largas como para tocar alguna de las otras de las superficies o cerrar el circuito, saliendo, creando una diferencia de potencial, o sea, imagínate que por alguna razón este pajarito tuviera una patita que le llegara hasta el piso, una patita que pisara acá el piso. Voy a colocar así esto. Después miramos de qué se trata esto. Ahí generaría una diferencia potencial, o sea que fluiría el agua, o sea que fluirían los electrones y ahí es donde el pajarito explotaría. Esta es la misma razón por la que tú vas a ver que existen líneas de transmisión que son mantenidas por helicópteros y los helicópteros son capaces de igualarse a su diferencia potencial porque ellos están, obviamente, acuérdate lo que aprendimos de la naturaleza de la materia. El helicóptero puede que tenga más o menos electrones, entonces lo único que están haciendo es equilibrándose, o sea, acabando con la condición de ionización. Y tú vas a ver que desde el helicóptero el operario extiende una vara y esta vara cierra el circuito para que se realice la transferencia de electrones y queden neutros. Y una vez que queden neutros, el operario puede pararse sobre la línea, el helicóptero puede tocar esa línea porque están en el mismo potencial. O sea, es como si este tubo no estuviera en esta posición, o sea, el tubo que nosotros estamos viendo acá no estuviera en esa posición, sino que era como si estuviera en esta posición. O sea que no hay fluido, no hay gravedad que haga que este fluido vaya de un lado al otro. En cambio aquí en el ejercicio que estábamos viendo hace un momento, el agua va a caer por sí misma por la gravedad. ¿Sí ves? Es algo así de ese estilo. Y por eso es que estábamos haciendo el ejercicio y eso. Bueno, para terminamos nuestra clase el día de hoy. Teníamos que los señores Demócrito por allá, siglos antes de Cristo en Grecia, decían que no se podía dividir la materia, los átomos, etc. Después el señor Rutherford y Thomson y ellos encontraron que efectivamente sí. Pero ahora vamos a hacer un ejercicio de contextualización y a esta parte de la clase le llamo yo el cóctel de partículas elementales. En un principio habíamos hablado de que hasta donde vamos en nuestra clase tenemos a los electrones, tenemos a los protones y tenemos a los neutrones. Esos tres son los principales. Por acá al otro lado, y no es parte de este curso porque lamentablemente no nos da el tiempo, pero vamos a hablar de 4 fuerzas fundamentales. Por allá cuando estemos en mecánica cuántica, ojalá lleguemos allá, vamos a entrar a desglosar todo esto. Estas 4 fuerzas fundamentales prácticamente son la fuerza nuclear fuerte, está la fuerza
nuclear débil está la energía electromagnética o fuerza electromagnética. Y por último aparece la más enigmática, misteriosa y, ¿cómo decirlo?, demandante. Tal vez en un par de años, tal vez siglos, seamos capaces de dominarla. Pero es la interacción gravitatoria. La fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la energía electromagnética o la fuerza electromagnética y la interacción gravitatoria son las cuatro fuerzas fundamentales, al menos del universo, que entendemos en este momento. Y dentro de ese universo en un principio teníamos solamente los electrones, los protones y los neutrones. Pero estas partículas elementales luego se fueron rompiendo a lo largo de los años. Y se fueron rompiendo de distintas formas y utilizando distintos dispositivos. No vamos a poder entrar en detalles porque también ya la clase se extiende demasiado y no es la idea. Pero por aquí las partículas elementales se partieron en algo que se llamaban los quarks. Esa es una de las subpartículas de las subpartículas, los quarks. Por acá teníamos los leptones y por último por acá teníamos a los famosísimos bosones. Ahora, si nosotros nos venimos aquí por el lado de los quarks es un mundo completamente extraordinario, pero entre quarks y cosas por el estilo por allá aparece acá algo que se llaman los hadrones. Y los hadrones tienen principalmente dos vertientes dependiendo del número de quarks que tengan los hadrones. Pero por un lado están los bariones y por el otro lado tienen los mesones. Imagínense todo lo que ha roto la ciencia, los núcleos, a los niveles a los que estamos llegando. Por aquí hay los bariones prácticamente, o sea, los protones y los neutrones básicamente son un tipo de barión. O sea que los protones y los neutrones de la materia son bariones que hacen parte de los hadrones, están compuestos de quarks y son partículas fundamentales. ¿Listo? Ahora vámonos aquí por los leptones. Los leptones, entonces por acá tenemos el electrón. O sea, el electrón es un tipo de leptón. Pero por acá hay otro que se llaman los muones. Y hay uno por ahí que se llama tau. El muón tau. Ahora por último vamos a mirar acá lo de los bosones. De los bosones sí que ha dado de qué hablar. Lo olvidé mencionar hace un segundo. Este tema de los hadrones, por favor te buscas en la web el colisionador de hadrones que hay en el CERN. Voy a colocar acá CERN. Esto significa el Centre Européen de Recherche Nucléaire. Eso significa Centro Europeo de Investigación Nuclear. Está ubicado cerca de Saint-Jean-Poli en Francia y limita con Suiza. Y en ese lugar es donde tenemos el famosísimo colisionador de hadrones, en donde se han ya realizado un montón de ejercicios de tipo a nivel de subpartículas. Él se llama así el colisionador de hadrones, pero el colisionador de hadrones también ha descubierto más que hadrones, o sea, ha descubierto muchas cosas como las partículas de campo y los bosones. Pero entonces veníamos acá de los bosones y aquí en los bosones hay uno muy famoso que tal vez también has escuchado hablar,
que se llama el bosón de Higgs. No me acuerdo si era con una o con dos S. Eh, Higgs. Eh, a este bosón de Higgs, recuerdo que en algún momento los medios le llamaban la partícula de Dios, porque hasta los mismos creadores, o bueno, Higgs, que fue pues la persona que lo, lo, lo modeló, decía que pues era ya como demasiado decir, ¿no? Pero es una cuestión bien interesante para analizar. Pero bueno, le llamaban la partícula de Dios. Otros bosones, aparece por acá el gluón, así se llama. Hay otros muy bonitos que también nosotros en electrónica utilizamos mucho que se llaman los fotones. O sea, eso es un tipo de bosón. Aparecen por acá otros más raros que se llamaban los bosones tipo Z. Aparecían por acá otros que se llamaban los tipo W. Y aquí aparece uno que tiene que ver mucho con este, que se llaman los gravitrones. Entonces imagínate ya todo lo que la ciencia, y tenlo por seguro, que la ciencia va a seguir rompiendo más y más estas subpartículas. En algún momento, cuando a mediados de los años 50, cuando se empiezan a hacer ya investigaciones debido al desarrollo de semiconductores y al avance de la tecnología electrónica, se decía que los electrones y los protones y los neutrones en su momento considerados también como, no, esta vez sí son lo indivisible de lo que ya considerábamos indivisible. O sea, el átomo no se puede dividir, pero solamente se puede dividir hasta electrón, protón y neutrón. Pero luego se empezaron a dar cuenta que no, es que sí se puede seguir rompiendo los protones y se pueden separar en quarks, y entonces se dieron cuenta que existían más formas y todo esto relacionado con estas cuatro fuerzas. La mecánica cuántica es el reino que se encarga de hacer el estudio de todo esto. ¿Y nosotros en dónde estamos? Como le digo yo, ¿quién es el que nos da la papita a nosotros? La comidita nos la da aquí el señor electrón. Por eso se llama ingeniería electrónica, porque son los electrones los que vamos a estudiar, o ingeniería eléctrica, son los electrones, lo que nosotros analizamos, lo que nosotros estudiamos y lo que vamos a seguir expandiendo en conocimiento durante todos estos cursos. Entonces así terminamos la sesión del día de hoy. Quiero darte las gracias, pero antes te quiero poner a prueba con lo que aprendiste, y toma el quiz que encuentras en la descripción del video. Espero que lo pases y que aprendas mucho. Estoy seguro que vas a aprender mucho. Vamos a vernos en las siguientes clases y cursos. Ya saben que a medida que vayan creciendo los cursos, pues se van a ir agregando más y más clases. Por favor, inscríbete al canal, no olvides darle dedito arriba, calificándolo muy bien. Deja tus comentarios, tus sugerencias y comparte el canal con tus contactos. Muchas gracias a cada uno de ustedes que son motivo de inspiración, y espero que estén muy bien y que tengan un grandioso día. Nos vemos en la siguiente clase. Chao.